llamados a la salvación. Así es de que anhelamos que el cielo se abra hoy para nosotros y que nuestra mente esté unida con la mente del Señor. Muy bien, hemos estado hablando del plan de salvación, cómo Dios, a través del santuario, plasma en forma digital, en forma didáctica, este plan de salvación. Y Dios no lo dio todo completo de una sola vez, sino que fue dando paulatinamente el conocimiento a su pueblo para que en la vivencia, en la experiencia del pueblo, tanto el mundo como los seres celestiales comprendan el plan de Dios. Por esta razón fue que Dios le dio a Moisés un plano, una maqueta en esta tierra para que se entienda lo que está pasando en el cielo. Y nosotros, sin duda alguna, podemos entender todo lo que el cielo quiere que entendamos si nos metemos dentro del santuario. Esto fue lo que hizo la diferencia cuando el pueblo de Dios tuvo este chasco de 1844, que no fue más sino un cumplimiento profético del libro de Apocalipsis, capítulo 10, en la narración de que el profeta come el libro. Eso fue lo que le sucedió al pueblo de Dios. Pero la orden es que debemos profetizar de nuevo a todo el mundo. Y es lo que, por la gracia del Señor, estamos haciendo para que el mundo entienda que Dios tiene un plan de salvación y que no ha concluido todavía, pero que está por concluir porque estamos en la fase final. Y ayer vimos cómo las fiestas solemnes de Jehová que el pueblo judío celebraba, que era la orden de Dios, cada fiesta tenía un cumplimiento profético. Es decir, no solamente las fiestas eran unos eventos, sino que estaban representadas en los muebles del santuario que seguían paso a paso una secuencia profética. Y ayer analizábamos cómo estamos en la sexta fiesta solemne que se llama el Yom Kippur o el Día del Juicio, que empezó el 22 de octubre de 1844 y que está pronto a terminar. Y necesitamos estar en sintonía con el cielo para que la obra que Cristo está realizando en este lugar sea efectiva. ¿Cómo hacer que la gente comprenda este asunto y la solemnidad que esto viste? Bueno, dice la palabra de Dios que lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió y para nuestro beneficio. Así de que en esta mañana vamos a analizar un par de casos de cómo personas que tenían una sinceridad en su corazón estaban adorando eh, lo que ellos no sabían, hacia donde no entendían que debían adorar. Por ejemplo, tenemos el caso del relato bíblico de Jesús y la mujer samaritana. Este está registrado en el libro de San Juan, capítulo 4. San Juan, capítulo 4. Y todos conocemos la historia de la mujer samaritana, cómo dice la palabra del Señor que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria porque allí había una mujer que no estaba conforme de vivir lo que estaba viviendo. Y hoy día en el mundo también hay muchos samaritanos. No están conformes de vivir la vida que están viviendo. Pero así como Jesús hizo esa conexión con ella y le llevó el mensaje como un refrescante manantial de agua de vida, hoy nosotros también debemos estar en la misma actitud. Y sabemos que Jesús le pide agua, ella le dice que cómo se le ocurre pedirle si ella es una mujer samaritana, y el Señor entonces le dice, bueno, ve y llama a tu esposo. Ella dice, oh, Señor, no tengo esposo. Y él le dice, bueno, bien lo has dicho porque ese marido has tenido y el que tienes ahora tampoco es el tuyo. Y ella entonces, el Espíritu Santo hace la conexión en su mente.
sea, Jesús llama la atención de ella. Y entonces le dice, eh, la mujer le dice, veo que tú eres profeta, porque sin conocerla, pero Jesús sí la conocía, sin conocerla, Jesús le estaba diciendo la vida que ella llevaba. Entonces la mujer le dice, nuestros padres adoraron, estoy viendo el versículo 20 del capítulo 4, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Y Jesús le dice, mujer, créeme, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús le está diciendo, mire, ustedes dicen que la adoración es en este monte, pero ustedes no saben la verdad. Ustedes están adorando lo que ustedes no saben. Nosotros los judíos sí sabemos cómo adorar porque es que Dios nos ha dicho. Pero le aseguro que esta es la hora y en este momento le estoy diciendo, que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Y luego dice, sin embargo viene la hora que ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Al qué le está diciendo Jesús a la mujer samaritana? Bueno, primero, la salvación siempre ha sido del pueblo de Dios. El pueblo judío en ese momento era el pueblo de Dios. Y Dios a su pueblo guía y le indica cómo adorar, a quién adorar y hacia dónde adorar. Hay muchas personas que creen que porque adoran de todo corazón, Dios recibe la adoración. Y sí, en cierta medida, Dios recibe la adoración porque ellos no saben la verdad. Y nosotros somos la mano que Dios, los labios que Dios quiere usar para indicar el correcto sentido de adoración. ¿Por qué razón la mujer le estaba diciendo estas cosas y por qué razón Jesús le contesta de esta manera? Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Me regalan el compartir pantalla. Esto, bueno, el Señor había establecido, como ayer lo vimos, había establecido el Dios del cielo que todas las personas debían adorar no en cualquier lugar y mediante las fiestas solemnes, Dios les había indicado la forma, pero también había indicado el lugar de adoración. Y esta mujer no lo sabía o no se lo habían enseñado. Y entonces el Señor había establecido que debían ir a un lugar especial. Mientras estuvieron en el desierto, los adoradores venían al santuario. Pero cuando se estableció la ciudad de Jerusalén, entonces Dios ordena que todos debían ir a sacrificar y a celebrar únicamente en el templo. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros sí adoramos como sabemos. Pero cuando el Señor le dice, ha llegado la hora en que ni en este lugar ni en Jerusalén se puede adorar, es porque el epicentro de la adoración iba a cambiar, iba a cambiar. Por ejemplo, vemos que Daniel adoraba hacia el templo de Jerusalén. Los jóvenes hebreos, el pueblo de Dios adoraba, cuando estaba en cautividad, adoraba hacia el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era el lugar, el epicentro que Dios había establecido. Pero ahora, en ese momento, cuando Cristo venía para dar cumplimiento a las festividades proféticas y celebrar, ya no en forma simbólica, sino en forma real, lo que estas fiestas indicaban, ahora el epicentro iba a cambiar. Ellos adoraban desde el atrio y hacia el atrio.
desde el campamento, perdón, hacia el atrio. Es decir, lo que el pueblo entendía, adoraba. Pero ahora Cristo iba a darle cumplimiento a todo esto, ascendería al cielo, tal como lo registra la palabra de Dios, y entonces allí, como dice Apocalipsis 4, capítulo 4 y capítulo 5, el Señor fue ungido como sacerdote del santuario celestial, llevó las primicias, derramó el Espíritu Santo y con este aperturó, con el derramamiento del Espíritu Santo, apertura el lugar santo para que ahora la gente adore hacia allá. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, ni aquí ni allá, se va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora el Padre, que es espíritu, necesita que todos le adoren en espíritu y en verdad. Encontramos también una segunda experiencia. Encontramos aquí en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39, encontramos la experiencia de un hombre que sin duda alguna había sido evangelizado por la reina de Saba. Cuando vino a escuchar la sabiduría de Salomón y Salomón le dio el evangelio y le mostró al verdadero Dios y cómo adorar a Dios, entonces esta mujer se fue gozosa y fue una gran misionera. Y este eunuco etíope era fruto de esa obra que el Espíritu Santo había hecho. Y entonces el eunuco etíope vino a Jerusalén porque él sabía que el epicentro de la salvación era en Jerusalén. Y él vino a las fiestas. Pero hay algo interesante. Y un ángel se le presenta a Felipe. Felipe era un diácono de la iglesia, pero por la persecución que había, tenía que salir huyendo y había ido a parar a Samaria. Qué interesante. Estaba en Samaria, donde sus enemigos, pero es que los enemigos son los que necesitan el plan de salvación. Y Felipe oraba, Señor, dame una obra que hacer en favor tuyo. Señor, ayúdame para que encuentre las personas hoy para hablarle de tu verdad. Y él era un estudioso grande de la palabra de Dios. Esta era la actitud de Felipe. Y Felipe tenía un corazón dispuesto a servir al Señor. Y por eso encontramos acá, en el capítulo 8, versículo 26, donde dice que después un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, hacia el camino del desierto, perdón, hacia el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza el desierto. Y es bien importante estas acciones, porque el camino era de bajada. Cuando nosotros estamos en armonía con el cielo, estamos arriba, pero cuando estamos desligados de Dios o cuando estamos equivocados, vamos hacia abajo. Bueno, este es un punto que podemos hacer una conexión. Entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la reina de Etiopía. Él estaba al cargo del tesoro de ella y viajaba a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Por qué él iba a Jerusalén a adorar? Ah, porque él sabía en lo que le habían enseñado que ese era el lugar de adoración. Es decir, que podemos analizar que el eunuco era un heraldo, pero en su entender era un heraldo de una vieja era, porque él no sabía que el epicentro de adoración ya no era en Jerusalén, que lo que se hacía en la tierra había tenido un cumplimiento y había tenido un final. Él no lo sabía, pero el Espíritu Santo, que sí sabía y conocía el corazón y sinceridad de este hombre, no lo iba a dejar en las tinieblas, adorando hacia un lugar equivocado. Y entonces le dice que el ángel le dice a Felipe que vaya y se acerca. Mire cómo es importante esto. Felipe entendió la urgencia y Felipe atendió al mensajero del cielo.
colaboró con el ángel y obedeció, se levantó, fue, encontró lo que estaba pasando. Y ahora entonces, eh, el Espíritu Santo ahora puede acceder a a la acción que Felipe estaba realizando. Dice que este hombre iba leyendo acerca del profeta Isaías. Y entonces el Espíritu Santo le dice a Felipe, versículo 29, llégate, júntate al carro. Y Felipe corrió hacia él. El eunuco iba en el carro. Era un hombre de prestigio, un hombre de dinero. No iba despacio porque es un lugar peligroso. Iba con el carro a buen paso. Y Felipe corrió. El eunuco iba en su vehículo a toda marcha, en su carruaje. Y Felipe corrió. Y en su carrera, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y entonces él dice, pues, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, Felipe se ofrece. El hombre hace parar el carro y se sube y comienza a explicarle. Comienza a explicarle que él estaba adorando y que eso estaba bien. Y entonces el eunuco le pregunta, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él o de alguien más? Y ahí entonces Felipe abre la escritura y comienza a explicarle todo concerniente y le explica que el Cordero de Dios ya vino, que fue inmolado y que ahora ascendió al cielo y que ahora apertura el santuario del cielo y que ahora la adoración no es en Jerusalén ni hacia Jerusalén, sino que ahora la adoración es hacia el santuario que está en el cielo. Y el eunuco, entonces, entendiendo esto, dice, bueno, ¿y ahora qué impide que sea bautizado? Y él se bautiza, gozoso se va para su país. Y allí también fue a predicar las buenas nuevas de salvación y a mostrarle a otros cómo el Señor había cambiado el epicentro de la adoración. Dios mira hacia abajo desde su trono y envía a sus ángeles a esta tierra para cooperar con los que enseñan la verdad. Hermano, no estamos solos. Si queremos enseñar la palabra de Dios tal como es en Jesús, no estamos solos. Así como el Señor envió un ángel a Felipe, los ángeles del cielo están dispuestos a colaborar y a trabajar con nosotros. Un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate hacia el sur y ve por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y se fue. Y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía, el cual estaba sobre sus tesores y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta. El incidente muestra el cuidado que el Señor tiene por causa de las personas que aceptan la verdad. El Señor no descuida ni a los mensajeros ni a aquellos que van a recibir el mensaje. El ángel también tocó el corazón del eunuco. El Espíritu Santo también tocó el corazón del eunuco. Porque cualquiera podría decir, ¿y este qué, por qué me está preguntando? ¿Qué quiere de mí? ¿De pronto me va a robar? ¿Qué? Pero el Señor tocó el corazón del eunuco para que tuviera la disposición de escuchar la verdad. Dejemos los prejuicios, hermanos. Hoy hay eunucos modernos. Y nosotros los que conocemos la verdad, por gracia del Señor, somos los Felipes. Y debemos estar dispuestos a correr detrás. Pero tristemente, hoy se ha invertido el papel. El eunuco va a pie buscando quien le hable y nosotros vamos a toda carrera. Hagamos el alto, cooperemos con el ángel. El Espíritu Santo entonces trabajará en nosotros para que los eunucos modernos conozcan el lugar desde donde se está ofreciendo la bendición de la salvación. Podemos ver cuán íntimamente está relacionado el ministerio de los ángeles celestiales con la obra de los siervos del Señor en esta tierra. El Señor anhela que nosotros entendamos la dinámica del cielo y que el eunuco moderno hoy entienda hacia dónde debe dirigirse la adoración, porque nosotros estamos adorando hacia el lugar correcto. En ese momento se adoraba hacia el lugar santo. Por esa razón,
Al entender, el eunuco bajó feliz al agua y adoró. Pero hoy nosotros debemos entender, como los Felipes modernos, que el Señor cambió el epicentro del ministerio y que el Espíritu Santo ahora está trabajando con aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Dice el espíritu de profecía, el Espíritu Santo para la iglesia: como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden al Señor cuando regrese del festín de bodas, tengo quizá el deber de daros un breve esbozo de lo que Dios me ha revelado. Este es el resumen de la revelación. Los santos amados tendrán que pasar por muchas pruebas, pero nuestras ligeras pruebas de aflicción, que solo durarán un momento, obrarán para nosotros un excelso y eterno peso de gloria, con tal que no miremos las cosas que se ven, porque estas son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Oh, mis amados, encontramos en este momento que las profecías casi todas se han cumplido. Las que están realizándose, cumpliéndose ahora, son profecías de eventos y debemos estar muy atentos a estos eventos. Las de tiempo todas se han cumplido. Por eso el Señor Jesucristo en Apocalipsis 10, levantando su diestra al cielo, declara que el tiempo no sería más. ¿Cuál tiempo no sería más? Oh, pues el tiempo profético, el tiempo de las fechas proféticas, pero los eventos siguen cumpliéndose. Cristo, según la profecía, pasó del lugar santo al lugar santísimo para realizar la última obra en favor de la raza humana. En el lugar santísimo, en el Yom Kippur, muchos de los que aceptaban el mensaje del tercer ángel no habían tenido experiencia en los dos anteriores. Encontramos que en Apocalipsis 14 hay un mensaje de los tres ángeles. Y esos son los tres escalones que terminan en el último peldaño que conduce a la santa ciudad de Jerusalén, según se le reveló al pueblo de Dios a través de la profeta Elena de White. Y mire lo que se registra para nuestro beneficio. Muchos de los que aceptan el mensaje del tercer ángel no habían tenido la experiencia en los dos anteriores. Estamos en el final del mensaje del tercer ángel. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Cuando nosotros entendemos la dinámica de los tres ángeles, entendemos que estamos en el juicio y que el juicio solamente tiene un lugar, un epicentro donde se puede ejecutar. Así como en la tierra cuando estaba el sacerdocio terrenal, una sola vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, no entraba a diario, solamente una sola vez al año, para hacer expiación, para hacer limpieza, para hacer borramiento de los pecados que se habían consignado durante todos los días del año. De igual manera, esto representaba lo que Cristo un día haría, y ya empezó a hacerlo desde el 22 de octubre de 1844, borrar los pecados, borrar las iniquidades del pueblo, pero solamente van a ser limpiadas, borradas, las que hayan sido confesadas, las que nosotros hayamos pedido al Señor que nos limpie, que nos borre y que también aceptemos la obra que el cielo está ofreciendo en favor nuestro. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que habían tenido experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino del santuario. ¿Dónde está el camino de salvación? En el santuario. ¿Y quiénes son los que tuvieron la experiencia
a los pioneros que participaron en los mensajes. Nosotros no tuvimos la experiencia, pero por la fe en lo que está escrito, en lo que se quedó registrado, nosotros podemos participar de esa fe, de esa experiencia. Sigue diciendo, muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos, porque es eso, un perfecto eslabonamiento, una cadena de eventos perfectamente relacionados y estrechos que conducen al verdadero Hijo de Dios, al verdadero adorador, al lugar correcto donde se ofrece salvación y al lugar correcto donde debemos estar adorando. Muchos percibieron el perfecto eslabonamiento de verdades en los mensajes angélicos y aceptándolos gozosamente uno tras otro, siguieron al Señor por la fe en el santuario celestial. ¿En qué lugar? Obviamente en el lugar santísimo. Estos mensajes me fueron presentados como un áncora. Un áncora es un ancla para el pueblo de Dios. Quienes los comprendan y los acepten quedarán libres de verse arrastrados por los muchos engaños de Satanás. ¿Y para qué es importante conocer el mensaje de los tres ángeles? Aquí está la respuesta. Muchos dicen, yo no los entiendo. Bueno, no puedo entenderlos, pero hagamos el esfuerzo para entenderlos, porque el Señor ha dado este mensaje de una forma tan sencilla, de una forma tan dinámica, tan didáctica, que es muy fácil entender. Ay, hermanos, que yo no puedo grabarme las fechas, no me interesa. A la medida que tú vas compartiendo el mensaje, el Espíritu Santo va haciendo conexión en la mente y va grabando las verdades. Y a medida que tú vas entendiendo y vas practicando y vas viviendo estas verdades, el Espíritu Santo va haciendo esta dinámica. Y cuando no pienses más, cuando no menos te des cuenta, ya entiendes perfectamente todo. Hermanos, la dinámica es que tú y yo compartamos con aquellos que no conocen este mensaje dentro de la iglesia y fuera de ella, porque tristemente hoy analizamos que en los últimos tiempos la iglesia que era dirigida todos los días un estudio ferviente, fehaciente de la palabra de Dios, nos hemos vuelto bastante perezosos. Y nos hemos conformado con verdades superficiales. Y nos hemos conformado con escuchar sermones. Sí es importante escuchar sermones, pero mis amados, lo más importante es que tú y yo vayamos a la palabra de Dios, a la fuente de la vida, a la fuente, ese manantial de agua pura. No nos tomemos el agua que otro ya tomó. Tomemos nosotros cada uno de esa fuente que salta para vida eterna. Dice el mensaje del tercer ángel. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo y pasó del Santísimo para estar de pie cerca delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. ¿Qué contiene el mensaje del tercer ángel? Aquí lo dice, que contiene una amonestación. ¿Cuál es esa amonestación? Cuidado, si alguno adora a la bestia y a su imagen, este también va a beber del vino de la ira de Dios. Y dice que está acompañado de las más tremendas amenazas. ¿Y cuáles son? Que van a recibir los juicios, las 7 plagas postreras, y finalmente van a ser destruidos en el fuego. Pero esto no es todo el mensaje, porque el mensaje invita también a aquellos que acepten la adoración correcta a participar del comienzo de la eternidad, de la protección divina.
que mientras unos están recibiendo los juicios de Dios, aquellos que aceptemos el mensaje de salvación, estaremos siendo protegidos, amparados por el sello de Dios, porque la propiedad de Dios hace eso, que tendremos angustia, sí, cual nunca hubo, como dice Daniel capítulo 12. Claro que sí, porque esa angustia será lo que nos hará aferrarnos con uñas y dientes a la protección y al poder que Dios nos ha conferido. Porque o estaremos siendo castigados con las plagas o estaremos en la gran angustia. No hay un punto neutro. No hay un punto donde tú y yo podamos decir, no, yo me quedo aquí, yo no participo de ninguno. O recibimos el sello de Dios para protección o recibimos la marca de la bestia. De hecho, si yo no recibo el sello de Dios de forma inequívoca, estaré recibiendo la marca de la bestia. Debemos entender todos estos detalles para poder invitar a la gente y decirles, mire, el sistema de la bestia es este, la imagen de la bestia es este, y tenemos que decirlo claro. Cuando entendemos las profecías de la Biblia, 21 características Dios da para que nosotros entendamos qué es el sistema que Dios denomina la bestia. Este poder, este imperio, este reino de alcance mundial. Todas las 21 características se dan en un solo sistema y se llama el poder romano del papado. La iglesia romana del papado es este poder apóstata que Dios ha denominado como el cuerno pequeño, como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, la bestia de Apocalipsis 13, la gran ramera, la gran ciudad. Todo esto el Señor lo ha dado, que tiene en su cabeza un hombre de blasfemia, que está sentado sobre 7 montes, que está rodeado de 7 colinas, que es un sistema en el cual él forma parte de las 7 cabezas, pero también será el 8º reino. Todo esto son las evidencias que nosotros podemos presentarle a la gente. Es más, hermanos, yo lo he hecho por experiencia. Comienzo a compartirles de esto del sistema y sin que yo diga su nombre, muchos, la inmensa mayoría, tenían diciendo, ¡ay, es el sistema del papado! Claro que sí, mis amados, no podemos decir menos porque el Señor nos ha dado esta gran verdad para que nosotros la entendamos. Pero es más peligroso aún la imagen, porque la imagen no es tan clara. La imagen es más camaleónica que la misma bestia. La bestia se ha mantenido durante siglos y siglos, ha tenido herida mortal, se recuperó y esta sigue engañando. Pero esta imagen de la bestia es todavía más peligrosa, porque esta imagen no se muestra tal como es. ¿Ve? Es el sistema en el cual ha hecho lo mismo que el romano del papado, un poder político y religioso, y ha organizado no un sistema aquí pequeño, sino un sistema global. Ha unido todos los poderes y formas representadas de gobierno en el mundo. Y está representado en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y sería muy bueno que en algún momento pudiéramos ahondar todo esto. Ahora por el tiempo solamente vamos a hacer un somero repaso. ¿Por qué? Porque necesitamos entender qué es la bestia y qué es la imagen. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, en Apocalipsis 17 encontramos un sistema representado en 10 reyes que no han tomado reino. Pero dice la palabra de Dios que estos reyes en un momento dado tomarán el reino, el Señor les dará dominio y entonces dice que ellos gobernarán juntamente con la bestia por 1 hora. Capítulo 17 de Apocalipsis. Voy a decirles el versículo para que ustedes más adelante lo puedan repasar. Versículo 12. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero que por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Darán su poder y autoridad a la bestia. Aunque les da la autoridad, estos le transfieren la autoridad a la bestia, pero con un propósito. Dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá.
porque es Señor de señores y Rey de reyes. Los que están con él son llamados elegidos y fieles. Estos 10 reyes, dice el comentario bíblico adventista, que estos 10 reyes son un número representativo e inclusivo. Es decir, estos 10 reyes representan a todos los reinos y gobernantes de la tierra e incluye todas las formas y sistemas de gobierno. Pero no solamente esto. Nosotros debemos entender qué organismo ha confederado a todos estos sistemas de gobierno en el mundo. Todos sabemos que hay una organización que se llama la ONU, Organización de Naciones Unidas. Pero lo que no hemos entendido es que no solamente tiene todas las formas de gobierno y sistemas de gobierno, sino que también está confederado en este mismo sistema todas las formas de religión en el mundo, todos los sistemas de adoración en el mundo. O sea, lo mismo que hace la bestia, poder político y religioso, pero ya a nivel global, a nivel mundial. Por esta razón, la ONU es la que ejecuta todo el accionar de la bestia. Y bien vale la pena que digamos rapidito esto. Aquí dice que por una hora tuvieron poder, recibieron poder. Nosotros estamos a veces mandando los cumplimientos proféticos que se están gestando, que se están desarrollando, estamos mandándolo para un futuro, porque no hemos entendido la dinámica de Dios. Ya no hay más fechas, sino hay eventos para entender. ¿Qué está haciendo la ONU? La ONU está ejecutando una agenda globalista que, según dicen los que la han podido leer toda, y ustedes la pueden buscar por internet, se llama la Agenda 2030. Es la agenda más corrupta y perversa que jamás se haya propuesto en el mundo, y menos como adoctrinamiento obligatorio en el mundo. ¿Y de dónde salió esta Agenda 2030? Mis amados hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 17? Pues de la bestia, del poder romano del papado. Pero ¿cómo así? ¿Y por qué? Pues porque el romano del papado en el 2015 colocó una agenda que ellos llamaron Tutti Fracello o Fracello Tutti. Todos somos hermanos. Y dentro de este buen accionar, entre comillas, hay una encíclica y la encíclica papal se llama Laudato Si. Laudato Si, que significa adorado sea o bendecido sea. Y esta agenda es la que la ONU no llamó encíclica papal, sino la llamó la Agenda 2030. Y el año pasado, el 4 de octubre de 2023, vino la segunda parte de esta encíclica papal que se llama Laudato Deum, que significa en latín, alabado sea Dios. ¿Ok? Pero aquí dice que el poder empezaría una hora de gobierno juntamente, pero que realmente se ejecutaría la obra de la bestia. Pues bien, si usted divide 360 días del año bíblico en las 24 horas del día, le da 15 días. Y como son proféticos, son 15 años. ¿Cuándo empezó esta agenda corrupta en el mundo? En septiembre de 2015. ¿Cuándo termina? 15 años después, 2030. O sea que vamos por más de mitad de agenda. Este cumplimiento profético está en acción, hermanos. Y nosotros como los hijos de Dios, como dice el profeta Daniel, por revelación del Espíritu Santo para este tiempo del fin, en el capítulo 12, los entendidos debemos entender, no miremos para otro lado, debemos entender el accionar y debemos estar anunciando lo que el cielo está haciendo, ofreciendo salvación desde el lugar santísimo.
ofreciendo salvación y vida eterna mediante los méritos de Cristo en su obra final sumo pontificial. Pero debemos estar también denunciando lo que Satanás está haciendo de forma solapada, de forma tapada. Porque hoy, mis amados hermanos, hay muchos etíopes eunucos que están adorando de corazón, están adorando con todo su ser, pero no saben hacia dónde adorar. El enemigo los tiene adorando hacia el lugar incorrecto. Los tiene adorando hacia el lugar. Muchos adoran a Cristo en la cruz y veneran a Cristo en la cruz y elevan sus oraciones a un Cristo crucificado. Pero nosotros, los entendidos, debemos comprender y debemos advertirle que no es a Cristo allá en la cruz, sino que es al Cristo que está en la presencia del Padre, ofreciendo los últimos méritos de su obra redentora en el lugar santísimo, en el juicio que está por terminar. Otros están adorando ese lugar santo. La inmensa mayoría de cristianos adoran hacia el lugar santo. Pero mis amados, aquí leímos que aquellos que tienen la experiencia deben adorar y mostrarles el camino del santuario, del lugar correcto de adoración, de la obra correcta, para que aquellos eunucos modernos reciban los beneficios de la obra presente y reciente de Cristo Jesús. Al repetir las palabras, el ángel señalaba al santuario celestial. ¿Quién es este ángel? Es que estamos esperando que venga un ángel a mostrarnos. No, mis amados, el pueblo de Dios es este ángel, el tercer ángel. Somos nosotros los que hemos señalar hacia el santuario celestial. La atención de cuantos acepten este mensaje, miren hermanos, esto es vital. La atención de cuantos acepten este mensaje se dirige hacia el lugar santísimo, donde Jesús está de pie delante del arca, realizando su intercesión final por todos aquellos para quienes todavía hay misericordia y por los que haya violado ignorantemente la ley de Dios. No juzguemos, no sentenciemos a aquellos que están pisoteando la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos lo están haciendo sin saber que esto es pecado. No los juzguemos ni los señalemos. Mostrémosles con amor. Felipe no le dijo al eunuco, ay, usted viene a orar, pero aquí. No. Felipe con amor, con sabiduría, con el don que el Espíritu Santo le colocó en su corazón, le mostró de forma maravillosa. Y por eso el eunuco dijo, yo acepto a este Jesús, yo acepto su obra y yo quiero adorarlo donde Él está. Y por eso le dijo, ¿qué me impide ser ahora recibir esta bendición? Y bajó del carro gozoso, fue bautizado y se fue feliz a predicarle al pueblo la nueva verdad, las buenas nuevas de la salvación. Hoy los eunucos, hermanos, están esperando que tú y yo vayamos con el corazón, con todo el amor, y les mostremos el camino de la salvación. Termina diciendo el texto, esta expiación es hecha tanto para los justos muertos como para los justos vivos. Pero mis amados, por lógica debemos entender que los justos muertos ya fueron juzgados y estamos en el juicio de los vivos. ¿Por qué? Porque el cumplimiento profético de Apocalipsis 17, ya vamos por mitad. Estamos a 6 años de que termine la hora que Dios le dio a la bestia y a los 10 reyes para gobernar y pelear contra el Cordero.
La hora viene, dijo el Señor, y la hora ya es. Mis amados, debemos entender que estamos en la parte final de este mundo, que no tenemos tiempo. No esperemos a que venga la ley dominical. En septiembre del año pasado, el romano del papado declaró que debía imponerse bajo obligación y bajo presión y, si es posible, bajo cárcel a aquellos que no obedezcan. Bueno, ¿qué es lo que tienen que obedecer? Dentro de toda esta agenda globalista corrupta, hay dos propósitos. Uno, adoctrinar en la depravación moral y sexual a todo el mundo. Y dos, imponer obligatoriamente la falsedad de adoración en el día domingo. Estamos esperando que venga el rey dominical para consagrarnos y para prepararnos. Pues déjenme decirles, hermanos, que la ley dominical es el examen final para el pueblo de Dios. Déjenme decirles que el tiempo de gracia es posible que se nos esté cerrando a nosotros ya. Pero aquellos que no han conocido la verdad, para ellos todavía hay misericordia. Para aquellos que han violado la ley de Dios ignorante e inocentemente, todavía hay misericordia. Pero para nosotros que vivimos hace años conociendo esta verdad, la misericordia y la gracia se acaba primero. Amados, no esperemos a que un ángel venga a sacudirnos, porque el Señor no va a hacer eso. El Señor ya dio suficiente luz y nosotros debemos ahora, entendiendo esta verdad, esta urgencia, pedirle al Señor de la mies que nos envíe como obreros a su mies y que también envíe obreros a su mies. Hoy el cielo está abierto para ti y para mí. Todavía tenemos un poquito de gracia, pero tenemos una gran obra, una inmensa responsabilidad, y es mostrarle a aquellos que no han tenido la experiencia y no conocen el mensaje de los tres ángeles, mostrarles con nuestro ejemplo hacia dónde se debe adorar, cómo se debe adorar, el día que se debe adorar, por qué se debe adorar y el tiempo final y pequeñito que todavía tenemos de gracia. El cielo espera que tú y yo hoy abramos nuestro corazón y, como Felipe lo hizo, participemos, colaboremos con el ángel. Hoy colaboramos, trabajamos con el mensaje del tercer ángel, para que el Espíritu Santo pueda ser derramado, como dice Apocalipsis 18, con todo el poder, y seamos llenos de este poder y sin ningún miedo pregonemos y prediquemos y le mostremos al mundo dónde está la redención y dónde está el engaño. Que el Señor hoy te use a ti y me use a mí para que aquellos que necesitan de la salvación urgente lleguen al conocimiento de la verdad y se unan con nosotros para predicar este poderoso evangelio, porque pronto participaremos de la eternidad. El fin llega para el inicio de la eternidad. Oremos. Oh Señor, en esta mañana hemos entendido que en el santuario celestial el tiempo está casi agotado para nosotros y para este mundo, pero que antes que termine el tiempo de gracia, los que han de ser sellados, los que han de ser llamados a la salvación, deben entrar. Señor, anhelamos que hoy nuestro nombre sea ratificado en tu libro, pero que también entendamos la urgencia que tenemos de entender este mensaje, vivirlo y enseñarlo a aquellos que nos rodean. Colocamos nuestras familias en tus manos para que seamos luz para ellos. Colocamos a tu iglesia para que hoy recibamos la bendición de tu Espíritu Santo, que tu iglesia sea iluminada para que podamos iluminar al mundo antes que sea eternamente demasiado tarde. Anhelamos entrar, Señor, en la eternidad contigo, para que podamos, Señor, con el poder del cielo, dar el último mensaje de salvación. Hoy, Señor, nos colocamos en tus manos para ser colaboradores con tu Hijo Cristo Jesús en este mensaje eterno, en el poderoso, eterno, sublime, en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre del gran Hijo amado Cristo Jesús. Amén.